3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, gracias por estar con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía. Estamos en vivo como todos los domingos, son las 8 de la noche con 4 minutos. Tenemos más adelante aquí en el programa el doctor Omar Videa. Con el doctor Omar Videa algunos temas muy, pero muy delicados esta noche, que yo quisiera la atención de la familia completa, por favor, jóvenes, adultos mayores. Hay temas sumamente importantes, estudios recientes revelan unos datos que son realmente preocupantes y que nos deben de llamar la atención y que usted debe saber, que usted debe conocer, que usted debe estar bien informado. Así que más adelante con el doctor Omar Videa vamos a abordar estos temas. Por cierto, dos pacientes, dos personas, dos hondureñas vacunadas con el esquema completo de vacunas, con anticuerpos, neutralizantes y están con neumonía. ¿Cómo llegaron a eso? Más adelante. Por eso a los vacunados, atención. No se acaba el problema con la vacuna. Más adelante. También el tema del hongo negro. Hay un caso sospechoso aquí en Honduras, pero este hongo negro, que es la mucormicosis, no es nada nuevo en el país. Atención a esto. Más adelante con el doctor Omar Videa. Pero antes, es doctor en Derecho Constitucional. Me refiero al abogado Juan Carlos Barrientos. Abogado, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Un gusto saludarlo y saludar a su inmenso auditorio. Muchas gracias, doctor Barrientos. La primera pregunta para usted. ¿Es constitucional o es inconstitucional la creación de estas zonas especiales de desarrollo económico denominadas SEDE? Bueno, yo considero que son inconstitucionales. Y son inconstitucionales por varias causas, Edgardo, por varios motivos. El más importante para mí está contenido en el artículo 374 de la Constitución, que es el artículo que señala los artículos de carácter pétreo o irreformable que tiene nuestra Constitución. Estos temas son declarados irreformables por la Asamblea Nacional Constituyente que decretó la actual Constitución nuestra en 1982. Y dentro de este artículo 374 dice que usted no puede reformar nada que tenga que ver con el territorio. Ese tema está vedada su reforma y solamente se puede hacer a través de una Asamblea Nacional Constituyente o a través de un plebiscito o un referéndum, una consulta popular. Sin embargo, nosotros vemos que con la creación de las sedes se ha violentado este principio porque las sedes eminentemente tienen que ver con una zona especial del territorio nacional en el cual van a haber autoridades especiales, leyes especiales, disposiciones de libertad de impuestos, etcétera, etcétera, que violentan flagrantemente el principio de la inmunidad territorial que tiene nuestra Constitución. Concomitantemente con eso, Edgardo, el artículo 107 de la Constitución, artículo que está en las constituciones de Honduras desde 1957 y después en la Constitución del 65, dice que ningún extranjero podrá adquirir tierras en el territorio nacional a 40 kilómetros de las costas o de las fronteras, ni tampoco adquirir territorio en las islas, islotes y cayos dentro del territorio nacional, y manda que cualquier acto de esta naturaleza sea declarado nulo y prohíbe a los registradores de la propiedad que inscriban ese tipo de instrumentos. Por asuntos de turismo, se ha dado permiso a extranjeros, pero para que hagan arrendamientos por un plazo de 40 años renovables, pero en ningún momento dándoles la titularidad, el dominio de las tierras del territorio nacional. Por otro lado, Edgardo, el artículo que crea estas sedes, que es el 329, esto ya en el año 2011 ya lo habían introducido al seno del Congreso Nacional. Sin embargo, fue declarado inconstitucional en el año 2012 por una sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, ese mismo año destituyeron de manera ilegal a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y procedieron a introducir de nuevo el proyecto, solo que esta vez ya le cambiaron el nombre, ya no le pusieron ciudades modelo, sino que zonas especiales de desarrollo, que es el nombre que tiene actualmente,
y lógicamente esos nuevos magistrados espurios que fueron nombrados de manera ilegal por el Congreso, porque el Congreso en aquella época no tenía facultades para destituir a los magistrados porque no existía el juicio político, procedieron a aprobar sin rechistar estas zonas especiales de desarrollo. Estos mismos magistrados, Edgardo, fueron los que de manera ilegal viabilizaron la reelección presidencial en Honduras y con una sentencia aberrante permitieron de que se produjera en Honduras la reelección a pesar de que es violatoria de la Constitución. Entonces, en este artículo 329 se establece de que cuando se va a crear una zona especial de desarrollo, en aquellos lugares donde hay más de 100,000 habitantes, tiene que haber un plebiscito o un referéndum de la población de la zona para consultarlos si realmente están de acuerdo y no les afecta la constitución de la zona. También en este artículo 329 dice de que en el Golfo de Fonseca, como estuvo sujeto a fallos de la Corte de Justicia de la Haya, Internacional de Justicia de la Haya, tiene que respetarse el régimen especial que hay ahí, porque hay 3 propietarios de la zona de la bocana del Golfo de Fonseca, que son Honduras, Nicaragua y El Salvador. Pero lo más interesante, Edgardo, es que en esta zona, dice este artículo, estarán sujetas a la legislación, pero únicamente en los temas relacionados a soberanía, aplicación de la justicia, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales y emisión de documentos de identidad y pasaporte. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre los demás temas, ahí no va a entrar la legislación nacional. En temas penales, en temas civiles, en temas de tipo laboral, usted no va a poder aplicar ahí las normas hondureñas porque aquí en este artículo expresamente están liberando de la aplicación de estas normas a esas zonas. Por otro lado, en la parte final dice que los jueces que van a impartir justicia van a ser propuestos por las autoridades de la zona. Es decir, es algo inaudito porque la facultad de nombrar a los jueces de la República, según el artículo 313, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Y esta no tiene por qué estar recibiendo nominaciones de parte de ninguna persona, ni natural, ni privada, ni nacional, ni extranjera, para hacer sus nombramientos. Y aquí hablan de que los nombramientos los va a hacer el Consejo de la Judicatura. Y ese Consejo de la Judicatura, quiero recordarle yo a su amable auditorio, fue derogado totalmente, de tal suerte que inclusive los miembros del Consejo de la Judicatura inclusive fueron objeto de persecución penal por gastos no autorizados en el funcionamiento de este Consejo. O sea que ni tan siquiera se ha producido una actualización porque, repito, ese Consejo de la Judicatura ya no existe. Lo otro preocupante, que lo ha señalado otros colegas, es el hecho de que, según versiones de las autoridades de una oficina nueva que se llama de Mejores Prácticas, que es la encargada de supervisar y supuestamente velar por el buen funcionamiento de estas sedes, en estas sedes se va a aplicar no el derecho civil, que se aplica en el conjunto del territorio nacional, sino que van a aplicar lo que se conoce con el nombre del common law. El common law o derecho común es el derecho anglosajón, es el derecho que se utiliza en Inglaterra, en un montón de países asiáticos, en Australia, en Nueva Zelanda, países generalmente de habla inglesa. Y con estas prácticas prácticamente están desnaturalizando principios procesales y legales generales en materia civil, de contratación o en materia mercantil, que solamente ahí en esas zonas se van a poder utilizar. Lo preocupante, Edgardo, es que tengo conocimiento que ya han aprobado 4 sedes, una en Choloma, otra en La Ceiba, otra en Roatán y otra en Choluteca, y yo no he sabido de que el Congreso Nacional las haya aprobado.
porque el artículo 329 dice que es el Congreso Nacional el que las tiene que aprobar. Tampoco se ha llevado a cabo ahí en esas zonas un plebiscito para preguntarle a los habitantes si están de acuerdo con la creación de esas sedes. Por lo que todos estos aspectos, Edgardo, definitivamente violentan los principios de la soberanía, suplantan la soberanía popular y sobre todo en el artículo 206 se establece que las funciones y atribuciones del Congreso Nacional son indelegables. El Congreso no puede delegarle a las autoridades de las sedes la creación de estas instituciones porque esto está reservado para el Congreso Nacional según el artículo 329. Y aparentemente aquí lo que ha pasado es que han suplantado al Congreso en la creación de estas 4 sedes que aparentemente ya están funcionando. También, Edgardo, el artículo 304 de la Constitución establece que no se van a crear en ningún momento en el territorio nacional tribunales de excepción. ¿Cuáles son los tribunales de excepción? Son tribunales extraordinarios creados exprofesamente sin que exista una normativa general. Por ejemplo, los tribunales que comúnmente nosotros siempre hemos tenido son tribunales civiles, tribunales penales, tribunales laborales, tribunales de familia, pero ya estos tribunales de zonas especiales de desarrollo son tribunales que solamente ahí van a existir. Son tribunales extraordinarios que no van a estar en ningún otro lugar de la República. Por esa razón, se constituyen como tribunales de excepción que los tiene prohibidos expresamente el artículo 304 y que, sin embargo, al momento de crear estas sedes, le hicieron un agregado a este artículo diciendo están prohibidos los tribunales de excepción en todo momento, sin embargo, se permite que existan en las sedes, lo cual me parece totalmente inusual, incorrecto e ilegal, inconstitucional, porque si ya la Constitución le prohíbe una acción al Estado, no puede de ninguna manera crearse una excepción solo para complacer a ciertos sectores que en determinado momento están de acuerdo con estas sedes. Yo siento que esto crea para la inversión un riesgo, porque el día de mañana puede venir otro recurso de inconstitucionalidad por tanto aspecto que viola la Constitución en estas sedes, y cuando reviertan esa decisión van a enfrentar pérdidas económicas y esas pérdidas lógicamente las va a tener que soportar el Estado de Honduras, que es el que ha autorizado de manera ilegal la constitución de estas sedes. Por otro lado, en la parte declarativa, en el artículo 60 de la Constitución, ya para finalizar, dice que en Honduras todos somos iguales ante la ley, que no hay en Honduras clases privilegiadas, y con la constitución de estas sedes, donde la gente que invierta ahí no va a pagar impuestos, no va a tener trámites aduaneros, donde va a tener una total libertad y van a utilizar carreteras y van a utilizar puentes que fueron creados con fondos del Estado de Honduras, producto de los impuestos que todos los hondureños pagamos. Ellos van a utilizar de gratis todas esas infraestructuras y en determinado momento entonces van a convertirse en una clase privilegiada frente a los demás hondureños que no vamos a tener ese tipo de prerrogativas, Edgar. Abogado, solo en esta exposición 1, 2, 3, 4, 5, 6 artículos de la Constitución que han sido violados en la creación de estas sedes. Así es, Edgardo. Y le voy a decir que es inaudito de que no haya un mayor movimiento social porque, repito, han suplantado al Congreso Nacional, han creado condiciones ultra excepcionales en el campo del juzgamiento, han hecho prácticamente caso mismo de la tradición jurídica hondureña para irnos a tradiciones jurídicas inglesas, y este tipo de cosas realmente, yo no estoy en contra de la inversión, Edgardo, pero
al igual que la reelección, debieron haberlo hecho por los caminos correctos, por los caminos constitucionales y dejar de seguir violentando la Constitución para crear o viabilizar instituciones que definitivamente están al margen del esquema constitucional. ¿Cómo se explica que esto haya pasado y haya transcurrido tanto tiempo y que esto esté vigente con esto tan claro como lo está planteando usted, doctor Barrientos, y que aquí pase esto sin que pase nada? Bueno, yo siento que lo que ha venido a reavivar el tema es que Eval Díaz, ministro de la Presidencia, fue al Congreso Nacional a presentar reformas para las sedes, donde incluye una serie de beneficios y de prebendas, y esto lógicamente ha venido a crear condiciones de irritabilidad en el empresariado hondureño. El COEP se ha pronunciado en contra, y entonces venimos a recordar de nuevo esto, porque recuerde, Edgardo, de que esto fue creado hace más de 10 años, y en 10 años aquí no ha habido una tan sola sede. Y es hasta este último año, en el 2020-2021, que han venido extranjeros a tratar de viabilizar estas sedes, y entonces misteriosamente viene Eval Díaz a presentar estas reformas donde crea una condición de sospecha, y esto ha venido a reavivar y a resucitar un tema que prácticamente estaba muerto, porque, repito, esas sedes no habían atraído absolutamente a nadie para hacer negocios, habiéndole vendido a Honduras la idea de que esas zonas se iban a convertir en Singapur, en Hong Kong, en Macao, etcétera, etcétera, cuando ya sabemos que esos son cantos de sirenas que definitivamente nunca fueron verdad. El recurso de inconstitucionalidad que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia fue declarado no al lugar. Esto fue en 26 de mayo de 2014. Esta nueva Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado sobre ese tema. No, esta Corte ya se pronunció, porque recuerde usted que no, la Corte anterior fue la que se pronunció. Sí, exacto, la de 2014, el 26 de mayo. Pero esta Corte actual no se ha pronunciado al respecto, y estamos a la expectativa de ver si se van a presentar recursos y cuál va a ser el tratamiento que esta Sala de lo Constitucional le va a dar a este tema, porque, repito, es realmente asqueroso cómo han violentado la Constitución y cómo lo han hecho con total impunidad, Edgar. Es asqueroso cómo han violentado la Constitución de la República con absoluta impunidad. ¿Qué frase es, abogado? A mí me da pena, Edgardo, tener que decir estas cosas, pero la verdad es que ya llegó el momento en que tenemos que levantar nuestra voz, así como lo hicimos cuando aprobaron de manera ilegal la reelección, cuando anduvimos peregrinando en diferentes medios de comunicación diciendo que eso era ilegal, que eso era violatorio. Ahora están tratando de resolverlo a matacaballo, sugiriendo poner cuartas urnas al momento de que se lleven a cabo los procesos electorales, cuando han tenido mucho tiempo para regularizar esa situación. De igual manera digo yo, ¿por qué no regularizar esto de las sedes? Para hacerlo de buena forma y constitucionalmente hablando, hacerlo para que no pueda ningún empresario tener que recurrir el día de mañana a los tribunales para pedir que lo indemnicen por daños y perjuicios, frente a la ilegalidad de la institución que han creado en este Congreso Nacional, creando competencia desleal para el empresariado hondureño. Ya definitivamente las empresas van a dejar de producir y van a formar sus propias sedes, porque ahí los tratamientos impositivos y tributarios van a ser totalmente al gusto de cada quien que vaya a pretender realizar alguna inversión en Honduras. Aunque la Corte anterior se haya pronunciado no al lugar a un recurso de inconstitucionalidad precisamente contra esta ley orgánica de la sede, igual se puede presentar otro y puede haber un fallo diferente. Mire, la Ley de Justicia Constitucional, que es la que regula el tema de los recursos de inconstitucionalidad, dice que cuando se presente un caso
que pudiera ser considerado como doctrina oficial, es decir, que ya fue fallado anteriormente de una manera, la nueva sentencia puede innovar y cambiar aspectos que ya fueron fallados anteriormente. Si fundamenta bien en qué consiste la innovación de la sentencia, perfectamente puede un nuevo fallo venir a cambiar la estructura de fallos anteriores que ha emitido la Corte Suprema de Justicia en cuanto al tema de las sedes. Por eso es que usted perfectamente se puede hacer. Por eso es que usted esta noche, al igual como lo hizo el COEP en el transcurso de esta semana, le ha advertido al sector empresarial, nacional, internacional, extranjero, el que sea, que cuidadito que invierten ahí, porque aquí en cualquier momento se presenta un recurso y esa cuestión queda anulada. Así es, y recordemos que las cortes no son eternas, Edgardo. Cuando hay cambios de corte y hay cambios de mentalidades y cambios de manejo en el tratamiento constitucional y de las leyes, también cambian las sentencias. Bueno, antes de eso, no, o sea, ante lo que usted está planteando, abogado, tan claramente que lo entendemos todos con este artículo que usted ha mencionado, la forma como lo ha explicado, o sea, no miraría yo la posibilidad como no se acepta un recurso de inconstitucionalidad contra este asunto, abogado. Pues yo pienso que así debería de ser. Definitivamente frente a la argumentación tan clara sobre estos temas, de repente venir y cambiar la estructura de la sede, darle, yo diría, un perfil más constitucional, porque repito, son cosas que en definitiva pudieran venir a incrementar la inversión extranjera o a potenciarla. Pero nosotros no podemos arreglar los temas económicos de Honduras a costa de violentar el esquema fundamental de derecho que tiene Honduras como Estado de Derecho. ¿Se incurrió en delito al aprobar todo esto, abogado? Mire, el artículo 2 de la Constitución dice que la suplantación de la soberanía popular, en este caso se ha suplantado la soberanía popular, porque otro artículo más. Sí. Dice que la suplantación de la soberanía popular constituye delito de traición a la patria y este delito es imprescriptible, de tal manera de que la responsabilidad no prescribe nunca. Pasarán los años y la gente que cometieron estos desafueros violatorios de la Constitución seguirán siendo responsables, Edgardo, de haber cometido este delito. Vamos a un corte comercial. Doctor Juan Carlos Barrientos, un experto en Derecho Constitucional. Regresamos con un par de preguntas sobre este tema que realmente con esta explicación, doctor Barrientos, nos ha dejado tan claro como el agua este asunto. Ya volvemos. El doctor en Derecho Constitucional, Juan Carlos Barrientos, dándonos una disertación, una explicación clarísima sobre todas las violaciones a la Constitución de la República en la creación de estas zonas de empleo y desarrollo económico denominadas sede. ¿Quién mandaría, quién gobierna en la sede, doctor? Bueno, ahí en las sedes habrán autoridades especiales, las cuales serán las que se encargarán de actuar como las autoridades ahí que gobiernan la zona. Estas autoridades se supone que al principio van a ser nombradas de dedo por esa oficina de mejores prácticas, donde está un señor Pineda, oficina que yo en mi vida había escuchado hablar de ella, pero que aparentemente es la que va a encargarse de la supervisión y la superintendencia de estas sedes. Pero se supone que posteriormente, cuando ya estén pobladas, los habitantes van a concurrir a procesos de elección de las autoridades, cosa que yo lo dudo mucho porque definitivamente son zonas donde la mayoría de las leyes en Honduras van a estar proscritas. Edgardo, algo que se me había olvidado y en atención a los alcaldes municipales de Honduras, fíjese que el artículo 294 de la Constitución habla del régimen departamental y municipal y dice que el territorio nacional se divide en departamentos y que a su vez los departamentos se dividen en municipios. Entonces,
este artículo también fue trastocado porque dice, los departamentos se dividen en municipios autónomos administrados por corporaciones electas por el pueblo. Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, el Congreso puede crear zonas sujetas a regímenes especiales llamadas sedes en esta zona. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en Honduras ahora hay 18 departamentos, 298 municipios, ¿y dónde encajan las sedes en esta distribución territorial? Le van a quitar tierra a los municipios para ser agregadas a las tierras de la sede. ¿Cómo van a quedar los municipios en cuanto a la captación de recursos y captación de impuestos en estas tierras que le vayan a ser cercenadas para dárselas a una sede? ¿Cómo afecta la división territorial de Honduras? ¿Será que ya no vamos a tener 298 municipios, sino que va a haber que reorientarlos o georreferenciarlos o reprogramarlos frente a las sedes que van a haber supuestamente diseminadas en el territorio nacional? Y lo otro, el artículo 19 de la Constitución, que dice que ninguna autoridad puede celebrar o ratificar tratados u otorgar concesiones que lesionen la integridad territorial, la soberanía y la independencia de la República, que es lo que yo creo que se ha producido con estas sedes que vienen a cercenar el territorio, que vienen a crear nuevas leyes y que vienen a crear nuevos tribunales y nuevas reglas del juego en una parte de Honduras. Doctor Barrientos, he escuchado también algunas versiones que afirman que en estas denominadas sedes, bajo todo este paraguas de leyes y circunstancias especiales, podría ser refugio de delincuentes, de acusados por lavado de activos, de acusados por narcotráfico, por ejemplo. Mire, no estaría yo en la total disposición de aseverar eso como 100% cierto, pero existe la presunción de que si va a ser un paraíso fiscal con autoridades especiales y leyes especiales, no descarte usted de que lavadores de activos se vayan a refugiar ahí. Es decir, mire, y se me ocurre también lo siguiente, el contrabando, Edgardo. Recuerde que ahí no van a haber aduanas, que ahí van a hacer introducción de todo tipo e importación de todo tipo de artículos sin pasar por el sistema aduanero de Honduras, y ahí no va a haber la SAR que va a controlar la parte que tenga que ver con el impuesto de introducción de artículos. Entonces, ¿se imagina usted autoridades de esa zona introduciendo cargamentos de refrigeradoras, de estufa, línea blanca, y después pasándolas al territorio nacional con total impunidad? ¿O se imagina usted de que ahí, como no se va a hacer la aplicación de todas las leyes en el campo mercantil o en el campo, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, venga gente a abrir cuentas millonarias en dólares donde no le pidan explicación del origen de los fondos? O que de ahí una sede que esté ubicada, por ejemplo, en una costa, en la costa norte o en el Golfo de Fonseca, esté en un barco exportando productos prohibidos, que no estén siendo objeto de control por parte de las autoridades hondureñas. Bien, hay un sinfín de presunciones, Edgardo, que podríamos establecer y que realmente son preocupantes. ¿Quiénes son los verdaderos beneficiados con esto, doctor Barrientos? Pues ahí los verdaderos beneficiados son las personas que han contactado o que están contactando para que vengan a establecerse a Honduras bajo estos regímenes y que van a tener una serie de canonjías y privilegios especiales, y los patrocinadores de esto, Edgardo, porque aquí nada se hace de gratis, aquí todo tiene un costo. Hay funcionarios que inclusive les han puesto apodos, les dicen caseta de peaje, porque hay que pagar para poder pasar por donde ellos están. Entonces, este tipo de cosas, Edgardo, evidentemente, siento yo de que algún beneficio le tiene que estar produciendo a sectores que están animadísimos tratando de que este tipo de proyectos sigan adelante, y no les importa para nada pisotear ni la soberanía de Honduras ni tampoco la constitucionalidad del Estado de Derecho.
Doctor, le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación con el programa, con 3030. Creo que ha sido amplísima, tan amplia como clara, como transparente, absolutamente entendible para todos, y las connotaciones que esto trae. ¿Es posible que alguien pueda defender esto, doctor Barrientos, con todo lo que usted ha dicho? Yo he escuchado en los medios de comunicación a gente defendiendo esto y hablando. Miren, escuché a uno que es alcalde actualmente del partido de gobierno, no voy a decir el lugar porque no quiero herirlo, diciendo de que una sede era como la universidad, de que la universidad era autónoma y que ahí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tenía sus propias leyes, sus propios principios, y que una sede era más o menos algo igual. Y yo me quedé asustado porque después dijo él en el programa en el que estaba que era abogado. Entonces dije yo, y esta es la gente que realmente salió de la Facultad de Derecho. Pero bueno, ni modos. Edgardo, quiero agradecerle mucho su gentil invitación y aprovechar para felicitarlo efusivamente por el 42 aniversario del mejor noticiero de la televisión nacional hoy mismo, el cual usted dirige con mucho acierto y profesionalismo, así como a sus productores, camarógrafos, reporteros y toda la gente que lo asiste ahí en ese programa. Que Dios los bendiga y sigan adelante con más éxitos. Gracias, doctor Barrientos. Y vamos a seguir conversando sobre este tema en el transcurso de la semana, porque hay mucho que discutir, muchas cosas que usted mencionó a las que hay que darle seguimiento, por supuesto. Gracias, doctor Barrientos, de nuevo. Vamos a una pausa comercial en el programa, pero cuando regresemos el doctor Omar Videa con nosotros esta noche, él va a mostrar unas tomografías de hondureñas vacunadas con anticuerpos y con neumonía. 1, 2. Vamos a hablar de las eficacias de la vacuna. Vamos a actualizar la gráfica de las vacunas o del proceso de adquisición de vacunas en Centroamérica. Por supuesto, vamos a hablar de la mucormicosis, que es la enfermedad que produce este hongo negro. Existe la posibilidad que un paciente sospechoso hasta el momento, claro, y esta es la información oficial. Si usted ha escuchado otra cosa, lo oficial, la información es que hay una sospecha que probablemente esta semana se resuelva, en el sentido de que un paciente post-COVID desarrolló mucormicosis, el hongo negro, post-COVID-19. Sin embargo, la mucormicosis ya es una enfermedad que tiene años de estar aquí en Honduras. ¿Cuál sería la noticia? Que sería una secuela post-COVID. De confirmarse eso, obviamente esa sería la noticia. Pero la enfermedad ya existe, el hongo negro ya existe, la mucormicosis ya existe. ¿Y quién mejor que el doctor Videa para comentar este y otros temas? Ya volvemos. Doctor Omar Videa, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Es un gusto estar con usted y con la teleaudiencia de 3030. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos al grano porque tenemos varios temitas que abordar y que aclarar un poco e informar para que nuestros amables televidentes estén tranquilos, estén seguros de lo que deben hacer, estén informados y seguros de lo que deben hacer. Así que es importante esto. Lo primero, doctor, usted mostró el viernes aquí en el programa, en Noticieros Hoy Mismo, 3 tomografías. Yo quisiera que usted brevemente retomara un poquito el tema, las explicara un poquito, por favor, porque luego entonces vienen las preguntas que nos han hecho durante el mismo viernes por la noche y el fin de semana nuestros amables televidentes, y que quiero trasladarle a usted esta noche, doctor Videa, por favor. Sí, en la primera imagen que vemos en el extremo superior, vemos una persona no vacunada de 88 años con una tomografía, con una infiltración de más del 90% de compromiso pulmonar. En el extremo inferior izquierdo vemos una tomografía de una persona vacunada con 2 dosis y con una neumonía aproximadamente del 30%. Y en el extremo inferior derecho vemos una persona vacunada
con anticuerpos, con una vacuna diferente a la que aparece en el extremo izquierdo de la pantalla. O sea, son 2 personas vacunadas que desarrollaron anticuerpos por haberse vacunado, sin haber tenido previamente infección por COVID-19 y desarrollaron neumonía en una condición grave. Doctor, la primera me dice que hay un 30% de compromiso pulmonar y la otra neumonía, ¿qué porcentaje más o menos de compromiso pulmonar tiene, doctor? Sí, la otra tiene un 70% de compromiso pulmonar. Son 2 vacunas diferentes, pero ambas personas completaron su esquema de vacunación de las 2 dosis y transcurrió un mes después de haberse vacunado con su segunda dosis que se contagiaron por COVID-19 y que lastimosamente están en una condición grave de salud producto al COVID-19. Doctor, ¿estas 2 personas hondureñas residen aquí? Sí, las 3 personas, una de ellas residía en Honduras y tengo que lamentarlo en este momento porque la persona no vacunada ha fallecido. La persona que hace referencia a usted de 88 años con 90% de compromiso pulmonar falleció. No vacunada. Así es. Qué terrible, doctor. No vacunada. Y las 2 personas que sí... Solo duró menos de 10 horas, menos de 10 horas. Y tenía 5 días de haberse infectado, el licenciado Melgar, de la audiencia de 30-30. Solo 5 días habían transcurrido. Y no estaba Miren la agresividad del virus. Y no estaba vacunada ni con una dosis, nada, ¿no? Lastimosamente rehusó a la vacunación. Sí. Si se hubiera vacunado, ¿hubiera tenido un mejor pronóstico? Sí, yo pienso que sí, porque si ya se aplicó la primera dosis y transcurrieron 15 días, comienza a generarse los anticuerpos neutralizantes que produce la vacuna. Doctor, estas 2 personas son 2 damas, entiendo, aquí en Honduras, que están con vacunas, con anticuerpos neutralizantes y una con el 30% de compromiso pulmonar y la otra persona con 70% de compromiso pulmonar. Es correcto. Las otras 2 personas están con vida, con oxígeno ambas, luchando contra este virus. O sea, desarrollaron una condición grave de la cual nos hablan que ese es el objetivo de la vacuna. Tal vez no es que no se infecte usted, sino que no llegue a una condición grave y potencialmente que se pueda morir. O sea que en esta condición en la que están estas 2 personas, ¿están en riesgo de muerte, doctor, a pesar de haber estado vacunadas y que tienen los anticuerpos? Sí, correcto. Están en riesgo de fallecer producto a que ya han desarrollado un cuadro de COVID que se considera de condición grave. O sea, la condición clínica es grave por definición de la enfermedad. Y ya en este momento pues están hospitalizadas recibiendo el tratamiento catracho. Doctor, le voy a resumir 3, 4 preguntas que son las que más frecuentemente nos han hecho a raíz de la presentación que usted hizo de estos casos el viernes pasado en el noticiero. Los anticuerpos que genera la vacuna probablemente no son tan fuertes como los anticuerpos que genera el COVID. Es correcto, es correcto. La inmunidad natural, producto de una infección donde se desarrollaron síntomas, son evidentemente mucho más protectores, porque en este momento, de manera oficial, a través de pruebas de ELISA, que es el método científico para identificar la presencia de anticuerpos, yo no conozco ningún caso que teniendo los anticuerpos naturales, o sea, posterior a una infección, una persona haya desarrollado de manera activa una reinfección. No existe, o al menos no he visto, en los más de 4,000 personas que nos ha tocado manejar, no he visto ningún caso de reinfección con anticuerpos positivos después de la primera infección. ¿Este es el resultado de las nuevas variantes del coronavirus? Correcto, esa es la explicación. O sea, este coronavirus, este SARS-CoV-2, con sus variantes, tiene la capacidad de burlar el sistema inmunológico posterior a la administración de una vacuna. Esto así de sencillo. Se burla, se pone un traje que hace familiar al organismo y no lo detecta como enemigo, que es lo que habitualmente debe de hacer el cuerpo cuando hay
un ser extraño, un microorganismo extraño que quiere invadir el cuerpo. Por eso, doctor, nuevamente la insistencia con este tipo de datos y casos reales del uso de la doble mascarilla para vacunados y no vacunados. Así es, porque la mascarilla y las medidas de bioseguridad, por ejemplo, el usar doble mascarilla, le da a usted la posibilidad de inhibir hasta un 92.9% la capacidad de que un virus no ingrese a su organismo, o sea que le protege a casi muy cerca del 100% de evitar que usted se llegue a infectar, independientemente de la variante que sea, porque la vía de entrada sigue siendo principalmente la nariz y la boca. La doctora Portillo nos dice, el uso de las dos mascarillas es lo único que el COVID no ha logrado vencer. Totalmente de acuerdo, porque si nosotros evitamos y bloqueamos la entrada del virus, lógicamente tenemos la posibilidad de no enfermar. Una vacuna, si usted no guarda las medidas de bioseguridad, tiene un porcentaje. Ya hemos hablado desde hace 2 meses, estamos hablando de este tema, después de que en la literatura internacional se publicó la efectividad que las vacunas tenían ante las nuevas variantes. Aquí tenemos lo presentamos. Aquí está la gráfica. Aquí está la gráfica. ¿Sabe cuándo se presentó esta gráfica, doctor? Esta gráfica usted la presentó, creo que fue en mayo, a principios de mayo fue, doctor. El 8 de mayo. El 8 de mayo se presentó. El 8 de mayo fue presentada. Entonces, vean ustedes cómo está el reporte esto es a nivel internacional, ¿verdad? Este es un estudio internacional que revela la eficacia de las distintas vacunas en relación a las diferentes variantes que han aparecido, la del Reino Unido, la brasileña, la sudafricana. Evidentemente unas protegen más que otras, pero igual, doctor, indistintamente de eso, lo mejor es vacunarse. Así es, indistintamente. Queremos no desmeritar el valor que tienen las vacunas. No es ese el objetivo. Hay que vacunarse, no es ese el objetivo. Perdón, doctor, hay que vacunarse con la vacuna que sea, porque es una herramienta más. Ojo, la vacunación no es la solución al problema. La vacunación es una herramienta más, como el uso de la mascarilla, como el distanciamiento físico y social, como el lavado frecuente de manos, doctor, es una herramienta más para evitar el COVID. Así es, correcto, licenciado Melgar. Esa es una estrategia, o sea, es la posibilidad que tiene usted de no morir. Es una barrera más, porque sabemos que habrá un porcentaje, que el mismo cuadro lo establece, que ni Moderna ni Pfizer, habrá un porcentaje de la población que va a contagiarse y que va a desarrollar síntomas, pero que en un porcentaje mínimo le va a tocar lastimosamente terminar en una condición grave y fallecer. Eso va a depender de cada vacuna. En eso estemos claros, que cada vacuna tiene una eficacia mayor una que otra en relación a las nuevas variantes. Doctor, preguntita rápida. ¿Puede ser que alguna de estas personas que están en esta condición, vacunadas y con antígenos, una con el 30% de complicación de neumonía y la otra con el 70%, puede ser que alguna estaba con COVID cuando la vacunaron? No, porque en estas personas recibieron una de ellas la segunda dosis hacía ya 1 mes. O sea, ya habían desarrollado la inmunidad completa, porque 15 días después de la segunda dosis se establece inmunización completa. Y ellos desarrollaron en los últimos 7 días la enfermedad. Por ende, ya había pasado todo el tiempo para decir el término y establecerlo como una inmunización completa. O sea que se infectaron lastimosamente, licenciado, ya con la inmunidad desarrollada y con los anticuerpos. El trabajo de la vacuna fue efectivo en función de desarrollar anticuerpos. Le pregunto eso también porque yo quiero tratar de saciar la curiosidad y las preguntas, y las inquietudes y las dudas de nuestros amables televidentes. Otra pregunta que circuló mucho este fin de semana, que me hicieron para que se la transmitiera a usted. En caso de estas vacunas, que como eran de 2 dosis, el esquema completo, ¿se pudo haber contagiado entre la primera y la segunda dosis? De hecho, razón por la cual cuando le aplicaron la segunda dosis ya estaba con COVID. No, en este caso no, porque ya había pasado ya el tiempo de la vacuna. La vacuna en una de ellas fue hace 1 mes
y en la otra hace 2 meses. Pero sí, nosotros vemos una cantidad fuerte de casos de personas que se pusieron la vacuna y a la semana desarrollaron COVID. No es que la vacuna le dé el COVID, sino que lastimosamente aflojaron las medidas de bioseguridad, se relajaron y se infectaron. Con una dosis, creer que está inmunizado y creer que no le va a dar la enfermedad, creo que estamos hablando de otros escenarios, estamos hablando de una irrealidad, porque la realidad sí le dice a usted que si solo tiene una dosis, o sea, realmente está altamente expuesto a contagiarse. Pero es mejor tener una sola dosis a no tener ninguna. Completamente, por eso estuvimos de acuerdo en inmunizar a la población con la vacuna de Sputnik, porque es mejor tener una a no tener nada. Claro. En eso estamos totalmente de acuerdo. Doctor, le comparto, este fin de semana estaba leyendo en la revista esta médica de Lancet, ¿verdad? Esta revista de Lancet. Sí. Es una revista de mucho prestigio en el sector de salud médico. ¿Correcto, doctor? Es correcto, es una de las principales y en este momento han liderado con mucha literatura científica en relación a COVID-19. Bueno, estuve leyendo este artículo que está ahí en pantalla, se los vamos a compartir también a través de las redes sociales de Noticieros Hoy Mismo. No sé si el gremio médico lo habrá leído, algunos sí, otros no, pero se lo vamos a compartir porque es el resultado de un estudio, de hecho publicado el 3 de junio. 3 de junio ha sido publicado ese estudio y lo estábamos compartiendo con el doctor Videa y la doctora Silvia Portillo y llegamos a 4 grandes conclusiones en relación a lo que dice ese estudio. Si podemos las 3 pantallas y dejamos la portada del estudio en inglés para que sea más fácil la búsqueda, por favor. La primera conclusión a la que se llegó, doctor, y que está muy, pero muy ligado, eso fue lo que más me sorprendió del caso que usted nos presentó el viernes. La primera conclusión fue que la variante india y la sudafricana, los anticuerpos neutralizantes ante esas variantes disminuyen su eficacia, como evidentemente ya lo habíamos mostrado en el gráfico del 8 de mayo anterior. ¿Verdad? Esa es una conclusión. Otra conclusión, poner solo una dosis ofrece menos protección, pero ofrece más protección si no se pone. Totalmente de acuerdo, necesario. ¿Sería peor adquirir una de esas variantes, como la de India, la sudafricana o cualquier otra, y no estar vacunado? Así es. Muy bien. Así es. Sería mucho peor la situación si se da bajo las circunstancias de tomar una variante de estas y no tener ningún grado de inmunidad. Sí. Otra conclusión de este estudio, doctor, hay que sopesar este asunto de prolongar mucho la aplicación de la segunda dosis, porque en ese tiempo de prolongar mucho la segunda dosis, en ese tiempo la variante se disemina más y muchas más personas no vacunadas estarían a merced de estas variantes y los vacunados con una dosis estarían menos protegidos. Así es, correcto. O sea, la inmunización debe de ser masiva, pero masiva lógicamente en el volumen, en la cantidad de personas a inmunizar, sino no masiva en el tiempo o en el tiempo que se va a tardar en hacerlo, sino que es inmunización masiva, es el concepto de la mayor cantidad de dosis que se puedan administrar en el menor tiempo posible para que colectivamente la población en ese 70% tan ansiado se pueda lograr la inmunidad, porque si no vamos a estar necesitando con los primeros casos que se vacunaron o las primeras personas que se vacunaron, un probable refuerzo cuando estemos, tal vez, diría yo, en un 30% de la vacunación. Y eso es lo que usted, mire, el protocolo internacional, doctor, eso es lo que establece. Lo vea por donde lo vea, vacunar a la mayor cantidad posible en el menor tiempo posible. Pero aquí estamos aplicando la dosis a la menor cantidad de gente posible en el mayor tiempo posible. Es decir, prolongando las pocas vacunas que se tienen, cuando esto debería ser un proceso rápido. Así es, esto debe ser un proceso que estamos contratiempo. Recordemos que la vacunación debió de haber iniciado en diciembre del año pasado. Y apenas
a final de febrero, en la última semana, se colocaron las primeras dosis. Sí. No, otra de las conclusiones, y hago esta relación a estas conclusiones que son como muy básicas, pero muy entendibles por todos, para que todos estemos claros. Hay otras conclusiones de tipo médico, muy técnicas, pero estas son las que más nos interesa a la población. No se debe posponer tanto la vacunación, porque ya se ha visto que la gente mayor, que fueron los primeros en vacunar, ya van a necesitar un refuerzo, es decir, una tercera dosis. Totalmente, si usted ve lo que se ha venido hablando, yo diría por los últimos 2 meses en el noticiero hoy mismo y en el programa 3030, o sea, esto se ha dicho hasta en la saciedad, o sea, se ha analizado estos aspectos y las repercusiones que tiene una vacunación lenta y ante un virus que se ha fortalecido con sus nuevas variantes. Sí. Y cada vez nos sorprende aún más con estos casos que ahora vemos que son una realidad, no son casos internacionales, son casos de nuestro país que conviven con nosotros y le está ocurriendo una situación muy complicada al país. Dejamos el estudio ahí porque lo siguiente es la gráfica, doctor, de la actualizada de la llegada de dosis a Centroamérica. Esta está actualizada con hoy 6 de junio. Dosis recibidas, población total que podría vacunarse. Estas son en Centroamérica a fecha de hoy. El Salvador ya tiene, bueno, se mantiene desde del viernes con 2.7 casi 2.7 millones de dosis recibidas para vacunar al 21.6% de la población. Costa Rica ha recibido un buen lote este fin de semana, más de 200,000, para tener un 2.432.000 y pico de dosis para vacunar a un 24% de su población. Panamá, casi 1,5 millones de dosis para vacunar al 16.9% de la población. Guatemala ha recibido casi 1.979.800 para vacunar al 2.9% de la población y Honduras ha recibido 509.600. A fecha de hoy, Honduras ha recibido 509.600 dosis para vacunar al 2.6% de su población. Doctor Videa. Sí, lastimosamente es uno de nuestros talones de Aquiles y de lo que más estamos requiriendo en Centroamérica. Ustedes ven que constantemente tenemos que estar actualizando. En la mañana teníamos una tabla diferente, un gráfico diferente al de la tarde. ¿Por qué? Porque a Costa Rica llegaron 204,000 dosis de vacunas en horas de la tarde y ya están actualizadas en ese gráfico. O sea, Centroamérica se está moviendo y principalmente a la vanguardia en el liderazgo ha estado El Salvador, que un país en el cual se preparó con anticipación, como pues ya lo mencionó tanto el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como su secretario de Salud, donde se prepararon con anticipación y siguen, no solamente se quedaron en la preparación del año anterior, sino que siguen adquiriendo, siguen buscando alternativas para la adquisición de vacunas que tienen hasta para regalar a muchos municipios de nuestro país. 44,000 vienen para los 4 municipios de Islas de la Bahía, Ocotepeque y Choluteca, para 6 municipios. Comienzan a llegar el martes. Bueno, doctor, vamos a un corte comercial. La mucormicosis, que provoca el hongo negro, mucormicosis, ha estado por muchos años en Honduras. A quienes principalmente afecta es a los diabéticos, hombres y mujeres. Pero la noticia es que hay una sospecha en San Pedro Sula de un paciente que fue tratado en el hospital Mario Catarino Rivas. Mañana comienza un análisis para establecer y confirmar si ese paciente desarrolló mucormicosis 1, si ese paciente desarrolló mucormicosis como efecto del tratamiento COVID-19. La explicación cuando regresemos. Hay una pregunta, doctor, que se insiste mucho. ¿Se pueden mezclar vacunas? Sí se pueden. Está indicado principalmente lo que se ha registrado en Europa es la combinación de primera dosis de vacuna de AstraZeneca con segunda dosis con la vacuna de Pfizer. Hasta el momento es lo autorizado. Muy bien, hasta ahí. Lo segundo, y que quiero que quede bien claro, y el doctor lo dijo ahí con las 3 tomografías que presentó. Pacientes vacunados y que se contagiaron de COVID, lo cual siempre se ha dicho
que el COVID, la vacuna, lo que le va a evitar a usted es que usted pueda ir a parar a un hospital y que pueda correr el riesgo de morir. Pero no evita que usted se contagie y tampoco evita que usted contagie a otros que no están vacunados. Ojo con eso, es importante. Pero más importante que eso es que usted debe vacunarse con la vacuna que tenga a la mano. ¿Sí o no, doctor? Así es, hay que dejarlo bien claro. Pero en primer lugar, la vacuna no es la bala de plata, Así es. que lo va a cubrir, o el chaleco antibalas o antivirus. La vacuna no es un chaleco antivirus, es un mecanismo más de protección que evidentemente usted ya lo vio reflejado con estos casos de Honduras, donde personas que se vacunaron, se infectaron y se complicaron. Pero hay un gran porcentaje de la población que se ha vacunado y que no va a padecer la enfermedad producto de la inmunización o de la eficacia de la vacuna. Muy bien. Y que si, por ejemplo, la persona que usted hizo mención, que falleció, usted me dijo que rehusó a la vacuna y que si se hubiese vacunado, probablemente estuviera viva. Así es, existe mucho temor hacia la vacuna. Hasta el momento yo no he visto en ninguno de mis pacientes, que la mayoría son adultos mayores, donde a todos se les ha indicado que se vacunen, ningún efecto mayor, más que los clásicos, claro, de la fiebre, el dolor en el sitio de la aplicación, inflamación, pero son cosas que después de 3 días desaparecen. Muy bien. Doctor, el hongo negro, vamos rápido con esto. Acudí a un texto de Uruguay para más o menos poner en contexto la situación. Y si lo ponemos en pantalla, mejor todavía. Hongo negro, detectan un caso de mucormicosis en alguien infectado con COVID-19 en Uruguay. Un hombre de 50 años que había superado la COVID-19 resultó infectado con el hongo que causa la mucormicosis. Según el diario, el infectólogo que está atendiendo al paciente indicó que el individuo, que padece además diabetes, comenzó a presentar signos de la infección por hongos unos 10 días después de haber superado la COVID-19. El paciente, que había sido internado en la capital, Montevideo, fue sometido a pruebas de laboratorio y estas confirmaron que estaba infectado con mucormicosis. El doctor señaló, sin embargo, que no es posible precisar si se trata del primer caso en Uruguay, porque la mucormicosis no se reporta como un hecho exclusivo entre los pacientes COVID-19. Lo importante no es la identificación de un caso, sino la advertencia de que el desgaste inmunitario que causa la COVID-19 puede dejar terreno fértil para otras infecciones. Doctor. Sí, efectivamente, estos son microorganismos, son hongos que han existido en Honduras, también hay que mencionarlo. La mucormicosis no es nueva, aquí en Honduras se ha asociado, como en muchas partes en el mundo, a trastornos de la inmunidad, gente con bajas defensas, por ejemplo, las personas con VIH, SIDA. El detalle está en la relación que surgió en India y donde en este momento se tienen más de 12,000 casos en la India de COVID-19 con el hongo negro. ¿Por qué? Porque el COVID-19 disminuye el sistema inmunológico después de pasar la enfermedad. Las personas no mueren directamente de COVID como tal. En una unidad de cuidados intensivos se sobreinfectan de bacterias, de otro tipo de hongos y terminan padeciendo, pues perdiendo la vida. Entonces, el sistema inmunológico se ve debilitado después de haber padecido COVID-19 y después del día 14, mucho ojo, después del día 14 que termina la fase aguda, en la mayoría de los casos, en India, por ejemplo, desarrollaron la mucormicosis. Este hongo lo desarrollaron 14 días después de haber salido de COVID-19. O sea, se puede dar en la semana número 3 del inicio de los síntomas. Y se asoció principalmente, como usted bien lo describe, a personas con diabetes mellitus, porque la diabetes es una condición con la cual las personas tienen un sistema inmunológico debilitado, al igual que parte de los tratamientos del COVID-19 debilitan el sistema inmunológico, como el uso de esteroides. Son necesarios, salvan vidas, pero debe tenerse mucho cuidado con andarse automedicando con medicamentos tan clásicos como la prednisona y la dexametasona, porque ahora las personas quieren estar tomando esteroides en función de evitar complicarse, pero tiene que tener indicaciones claras de cuándo usarse estos esteroides, porque a la larga usted se salva del COVID-19,
pero puede desarrollar el hongo negro, que tiene una mortalidad del 54% si es tratado de manera temprana. Mucho ojo, 54% si lo tratan temprano. Y son tratamientos de 2 hasta 3 semanas hospitalizados los pacientes y donde se tienen que hacer procedimientos quirúrgicos para retirar lo negro, se llama hongo negro de hecho porque pone negra la piel alrededor de los ojos y eso tiene que quitarse y a veces tiene que quitarse el ojo porque si el hongo invade el ojo hay que quitar el ojo y parte de los huesos del cráneo porque este hongo migra de los senos paranasales, o sea, lo profundo de la nariz, al cerebro y a los pulmones. ¿Se pasa de persona a persona? No, la mucormicosis se transmite por las esporas del hongo que están en el suelo, en las plantas, en los alimentos fermentados o en descomposición, como lo son las frutas y las verduras, principalmente. ¿Y cómo es decir, se adquiere la mucormicosis por una defensa inmunológica baja en el cuerpo? Pero el asunto es que el tratamiento del coronavirus con los esteroides, como lo que usted mencionó, sirven como una especie de combustible para esa mucormicosis, porque bajan el sistema inmunológico. Y si usted toma esos esteroides durante mucho tiempo, el riesgo es mayor. Totalmente, usted, así como lo ha explicado, es la forma correcta. Los medicamentos deben de ser indicados, estos esteroides, en el tiempo preciso y con la duración mínima en los tratamientos, porque si no, traen otras consecuencias. Al igual, licenciado Melgar, que hemos hablado del tema de las complicaciones vasculares. A los 3 meses hay un estudio en Estados Unidos donde se encontró una cantidad de personas que tuvieron COVID-19 que desarrollaron eventos cerebrovasculares, o sea, derrames cerebrales, infartos. ¿Y cómo se previene? Pues tomando aspirina, por ejemplo, una vez que ya ha tenido el COVID-19. Al igual, ¿cómo se previene evitar desarrollar este hongo? Se previene siendo muy cauteloso en el uso de los esteroides y los síntomas de este hongo para que la gente se ubique, porque sí, son miles de preguntas que ya que se mencionó que está por confirmarse un caso en Honduras donde ya lo habíamos advertido y muchas personas creían que porque había en la India aquí jamás iba a ocurrir y tardó 1 semana y media después de que los noticieros hoy mismo dieron a conocer, fue el primer medio de comunicación que habló y advirtió de la posibilidad de que en Honduras se desarrollara este nexo de COVID-19 y la mucormicosis, más conocida como hongo negro. Hay dolor en el ojo, párpado caído, alteración de la visión y dolor de cabeza, y con cambios de la coloración oscura o negra en la parte de la órbita. Doctor, esos son los síntomas para que las personas lo identifiquen. ¿Qué pasa si en esta semana, mañana o el martes o esta semana, se confirma por parte de las autoridades que esta persona tratada en el hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula desarrolló la mucormicosis después del COVID o como secuela del COVID? ¿Qué pasa si eso se confirma? Bueno, lo primero que se tiene que hacer es una intervención, porque si el paciente estuvo hospitalizado, hay un caldo de cultivo en la sala donde estuvo. Hay que ver si el paciente viene de la casa y ahí fue identificado o fue desarrollado en el hospital, porque existen estas infecciones como gérmenes oportunistas, pero que también coexisten en los centros asistenciales. Ya sabemos que la flora de microorganismos en centros hospitalarios, centros de salud, es muy alta. Y si andan personas con bajas defensas, ahí toman y cogen este tipo de infecciones. Muy bien, qué terrible, doctor, qué terrible. Otra razón más por la cual seguirse cuidando, una razón más por qué hay que acelerar el proceso de vacunación, hay que vacunarse, hay que seguir usando la doble mascarilla, hay que seguir con el distanciamiento físico y social y hay que seguir con el gel y el lavado frecuente de manos. Esas 4 herramientas, no hay manera, doctor, de quitárselas de encima. No hay manera, doctor. Así es, o sea,
en este momento, si usted no quiere escuchar nada de esto que estamos hablando y no padecerlo, entonces guarde las medidas de bioseguridad. Así es. Así. Guarde las medidas de bioseguridad. O sea, ¿cómo no le va a dar el hongo negro? Pues no enfermándose por COVID-19, porque la relación que hay es que si usted tiene un sistema inmunológico sano, no le va a dar mucormicosis. Es súper raro. Tiene que tener algo más allá de una enfermedad que le llegó a su organismo. Así es. Y nuestra labor, nuestra responsabilidad aquí es de poner las cosas en blanco y negro, decirle lo último que está ocurriendo, lo nuevo que está pasando, lo que revelan los estudios más recientes y ponerlo aquí en el tapete de discusión para que usted finalmente tome su decisión. Es una decisión muy personal o consultada con su médico, pero es nuestra responsabilidad advertirle lo que está pasando y lo que puede pasar si usted no se cuida. Vamos a un corte comercial y regresamos para despedir el programa de esta noche. Doctor Videa, gracias por acompañarnos. En un minuto, por favor, doctor Videa, le comenté el viernes y se lo comenté hoy domingo. Hoy me llamó una señora, en este caso ella, el viernes era una señora llorando porque a su esposo y a su hijo con COVID le dijeron Remdesivir. Hoy me llamó una señora que ella y su esposo con COVID, él con oxígeno. También diciéndole el médico que los estaba tratando que en su casa Remdesivir. ¿Qué tiene que decir sobre eso, doctor? Sí, bueno, brevemente, el Remdesivir se demostró ineficacia, o sea que no funciona en las personas que tienen más de 7 días de estar con la enfermedad. Este considerado un antiviral pudiera tener una oportunidad del paciente de administrársele antes de los 7 días. Después de los 7 días, y si está en una condición grave, no funciona. No hagan gastar a las personas, por Dios santo, con un medicamento que en la fase después de los 7 días es ineficaz y están gastando una cantidad de dinero, y no solamente el dinero que cuesta, sino la angustia en la cual se están sometiendo los pacientes que constantemente consultan sobre este medicamento. Nosotros, en algunos casos, lo hemos utilizado de manera experimental junto al tratamiento maíz, pero en personas que vienen debutando con la enfermedad. Pero es bien difícil encontrar a alguien que tiene 2 o 3 días de haber iniciado los síntomas. Sabemos que las personas, en su gran mayoría, consultan tarde. Pero este medicamento, a nivel hospitalario, no tiene ninguna opción el paciente de recuperación por el Remdesivir. Hay que someterse a los protocolos, tenemos a Catracho, y en eso hay que basarnos en un paciente hospitalario y no estar desesperado porque angustian, y más que el costo, es angustioso porque la persona siente que si no le ponen el Remdesivir, se va a morir la persona. Y si se muere porque no hay Remdesivir en el país, entonces dicen, fue porque no le aplicaron el Remdesivir. Entonces se utiliza más como un placebo. Placebo es que a usted le pongan algo que sabe que no sirve, pero que como cuando se lo pone usted se siente bien. Y es psicológico. Por eso alguien me decía con sano juicio y con una analogía tremenda, me dice, tratar el COVID es como aterrizar un avión en Toncontín, no es para cualquiera. Así que, doctor, de nuevo, muchas gracias. Vacúnese, el mensaje para la población, vacúnese, por favor, cuando tenga la oportunidad, aquí o afuera, hágalo, por favor, número 1. Número 2, distanciamiento físico y social permanente, vacunado o no vacunado, use siempre el gel. Siempre úselo, o lavado de mano frecuente. Y igual de importante, la doble mascarilla, doctor. La doble mascarilla, mire. Usted como está en su casa, está ahí tranquilito, mire. Utilizar todas las medidas, todas las estrategias posibles para evitar enfermar. A la población, sígase cuidando. Levante la mano, por favor, al inicio de los síntomas. No espere. No nos hagan la vida más difícil, que ya el virus es suficiente, con lo que nos da para que la población llegue tarde y nos complique a todos. Gracias, doctor. Doble mascarilla, por favor. Todos, vacunados y no vacunados. Que eso quede claro, por favor. Gracias por su atención. Gracias, doctor. Buenas noches y que estén bien.